de este primer devocional es el ritmo del amor. El texto bíblico, si lo quieren buscar, que de hecho ahora mi esposo les va a dar textos para que lean, porque ¿quién es el que transforma? La palabra es espíritu. Le digo a las personas, a mi esposo, a quien sea, voy a ir a leer a Cristo, porque Él es esto. Si usted lo quiere conocer, no lo va a conocer a través de una persona, lo va a conocer a través de él mismo. Alguien le puede contar de él. Ayer decíamos, cuando el Señor Jesucristo le pregunta a Pedro, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y luego le pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Hoy les pregunto, antes de comenzar, ¿usted conoce a Cristo porque alguien se lo contó? ¿O lo conoce porque usted lo está leyendo? Si yo no puedo conocer a una persona simplemente por verla, eso es diferente. La palabra me habla y Él me enseña quién es Él. Entonces, si usted no lee Biblia, no lo conoce. Por más que a usted le hablen de Él, las referencias son muy diferentes a la intimidad que usted tenga con Él. Entonces yo lo invito, es una invitación a que lo lea, porque Él está acá. Y estas palabras son espíritu, que vienen a mi espíritu a transformarlo y a cambiarlo. No hay nada más que lo cambie a usted, nadie. A usted le pueden hablar, a usted le pueden decir buenos consejos, buenas cosas, pero solo lo que está aquí escrito es quien va a obrar en usted. Gálatas capítulo 5, versos del 19 al 22. Y dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El primer devocional lo titulamos, muchachos, digo el equipo, el ritmo del amor. ¿Qué tiene que ver el concepto de las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo en el ritmo? Se lo voy a decir ya mismo. Cuando usted está practicando, eso se convierte en un ¿qué? En un hábito. Y un hábito es algo que es ¿qué? Repetitivo y constante. El pastor Juan Diego es baterista. Él sabe que marcar el ritmo en una orquesta se necesita ¿qué? Permanencia, eso es constancia. De hecho, el baterista, el percusionista es el que marca el ritmo en una agrupación. En la Biblia, el que marca el ritmo de las prácticas que usted y yo tenemos son dos personas. Quien marca el ritmo son dos personas. El primero, diga conmigo, yo soy el que marco mi ritmo. Yo soy el que marco mi ritmo. Pero diga conmigo, pero si Cristo no está conmigo, las prácticas y mi ritmo obviamente no van a ser un ritmo que ensanche mi vida y que ensanche el ritmo de Dios. Y la otra persona que marca el ritmo de mi vida es el Espíritu Santo de Dios. De hecho, en el Evangelio según San Juan capítulo 14, versos del 26 en adelante, dice el Señor Jesús: porque es necesario que yo vaya, que yo suba, que yo ascienda, para que venga sobre ustedes el Paracletos de Dios, el Espíritu de Dios, el abogado, el cual les enseñará todas las cosas y se las recordará. ¿Quién es el que le trae recordación a usted? El Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces póngale cuestión, mi amado Santo de Dios. La idea del ritmo del amor es que usted y yo tenemos que marcar constancia. Diga conmigo, constancia. Como esto no es una predicación sino un devocional, entonces me voy a centrar en una palabra.
¿Cuál es la palabra? ¿Cuál fue lo que más hicimos ahorita? ¿Qué quisimos marcar? Repetitivamente, ¿qué? El gozo. ¿Cuántos tienen gozo por estar acá? Amén. Excelente, ¿cierto? Eso me encanta. El gozo del Señor es una parte fundamental de la relación que hay con el Espíritu Santo de Dios. Como vamos a extraer solamente el principio del gozo, entonces quiero marcar primero, preguntar, ¿qué es el gozo? ¿Qué destruye el gozo? ¿Y cuál es el origen del gozo? Vamos a mirar eso con base en este texto de una manera muy sencillita. Número 1, ¿qué es el gozo de Dios? ¿Qué es el gozo para usted? Casi siempre se asocia el gozo con alegría. Según la Biblia, amados santos de Dios, según la Biblia, usted y yo tenemos 3 elementos que componen el ser humano según la Biblia. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 23 dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. ¿Cuántos elementos tiene el ser humano? 3. Tiene espíritu, alma y cuerpo. El alma tiene 3 elementos. No vamos a hablar mucho de eso porque nos demoramos, pero quiero hacer énfasis en esto. El alma tiene 3 elementos y entre esos 3 elementos está algo que se llama las emociones. Las emociones. ¿Dónde están las emociones? En el alma. En el alma. Entonces el alma, cuando domina el ser, entra a ser un creyente almático. Es un creyente que es dominado ¿por qué? Por las emociones. ¿La alegría es una emoción? Sí. ¿Dónde está depositada? En el alma. Ahí es donde nosotros los cristianos empezamos a tener dificultades, porque pretendemos que alguien nos haga feliz. ¿Y a dónde está trabajando esa felicidad? En el alma. Entonces hoy vamos, a nivel de parejas, vamos a desmontar el primer concepto. El primer concepto es el siguiente: ¿cuántos se casaron para que los hicieran felices? Bueno, yo les voy a desmontar ya mismo ese concepto. Usted no puede casarse para que lo hagan feliz. Porque cuando, ya sabe, mi amor, porque cuando usted se casa para que lo hagan feliz, ¿a dónde está trabajando usted? En el alma. En el alma. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el gozo? Ya les voy a decir. La palabra gozo en el griego y en el hebreo, según la Biblia, tiene 2 características. La primera, gozo en griego, según aquí está en el texto de Gálatas capítulo 5, verso 22, la palabra gozo es hará. Si usted tiene con qué tomar nota, me encantaría que lo hiciera. Hará. De ahí viene la palabra jairo y de ahí viene la palabra alegría, ¿cierto? Pero la alegría es una derivación. El gozo tiene unas características que aquí las vamos a mirar, el gozo de Dios. Entonces, número 1, la palabra en griego para gozo es ¿qué? Hará. Hará. ¿Qué significa hará? Diga conmigo, estar brillante. Estar brillante. Estar brillante. La palabra hará en gozo es ¿qué? Estar brillante. Y en hebreo hay otras características para la palabra gozo. Y la más común es samaik. La palabra samaik viene de la raíz sus, que quiere decir iluminar. Es estar alegre, compete el alma. Pero tiene otro término en hebreo que significa sazón. Y sazón es iluminar. Entonces el gozo, ¿qué es lo primero que tiene que tener? Brillo. Primero, brillar. Y segundo, transmitir ese brillo. ¿Sí me doy a entender, santos de Dios? Primero, ¿qué es el gozo? Entonces, ojo con esto. Cuando yo empiezo a mirar esto, ya me voy a empezar a dar cuenta que el gozo bíblico no proviene de mí, ni de las circunstancias que están a mi alrededor, porque si proviniera de las circunstancias que están a mi alrededor, ¿cómo estaríamos nosotros contentos? No. Tendríamos que tener la esposa que nos complaciera en todo, el esposo que nos complaciera en todo, tendríamos que tener muchísimo dinero, tendríamos que vivir en la mejor casa del mundo, los mejores carros, porque es una cosa que es circunstancial. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces hay que empezar a trabajar nosotros esa parte. Entonces, número 1, ¿qué es el gozo? El gozo es algo que no es pasajero ni temporal. El gozo es algo que es eterno, es algo que se prolonga, mientras que la alegría es algo circunstancial. La alegría proviene ¿de dónde? Del alma. Así que si usted se casó para que lo hicieran feliz y no está siendo feliz en su relación, es porque el principio está invertido. El principio se trata de que usted es el que tiene que hacer feliz.
no que lo hagan feliz. Esa es la filosofía bíblica, pero les voy a explicar qué tiene que ver esto con el libro de Gálatas. El verso 19 del capítulo 5, donde empieza diciendo, y manifiestas son las obras de la carne. Y empieza a trabajar. Lo primero que dice en el verso 19 es, y manifiestas. O sea que eso ¿qué hace? Se ve. Se ve. Las obras de la carne se ve. Y el apóstol Pablo empieza haciendo una lista. Con lo primero que empieza a mostrar es con las inmoralidades. Cuando dice, y manifiestas son las obras de la carne, y empieza a hablar con adulterio. La palabra adulterio en griego es porneia. De ahí viene la palabra pornografía, pornográfico y todos sus derivantes. Santo de Dios, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo es liberarnos de eso para que usted y yo podamos tener libertad. Y el resultado de la libertad, ¿de cuál es? Gozo. ¿Sabe por qué muchas veces usted no disfruta el gozo de Dios, no tiene el gozo de Dios? Porque todavía está practicando alguna de estas cositas, ¿cierto? Es muy duro decirlo, pero hay que decirlo. De esas obras de la carne, una de las que más me llama la atención son las que están en la parte final del verso 20, cuando dice que son cosas semejantes. Yo no voy a repetir todo lo que dice ahí, porque ya lo leyó, mi esposa ya lo leyó. Esas cosas semejantes es un espectro muy grande. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, verso 21 dice, si usted se enoja contra su hermano, usted es culpable delante de Dios como si fuese un asesino. En la pareja, ¿cuántas veces usted se enoja con su esposa, con su esposo, y permite que llegue la noche y usted enojado con él, enojado con ella? Delante de Dios, ¿usted qué es? Usted dirá, este pastor viene, primero nos van a hablar de gozo y este viene enseguida dándonos látigos. No, yo quiero colocarlo a usted en la posición de la cotidianidad. El que me diga que no ha vivido esto, está cometiendo otro pecado, mintiendo. Yo le estoy diciendo a usted, hoy el Señor le quiere decir, usted necesita libertad para poder tener gozo. Usted necesita libertad para poder experimentar lo que viene de parte de Dios. El apóstol Santiago escribe, Santiago capítulo 2, verso 1 dice que nosotros tenemos que estar en sumo gozo cuando andemos en diversas pruebas. La prueba que hace en cada creyente le afianza su convicción de lo que es Cristo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ¿cuál es la realidad de nosotros? La práctica de cualquier tipo de cosas de esas. Porque lamentablemente muchos cristianos vivimos en algo que se llama el cristianismo almático o carnal. Y usted y yo tenemos que entrar en el cristianismo espiritual. ¿Usted quiere saber cuál es el cristianismo espiritual? Lea el verso 22. El verso 22, el cristiano espiritual es el que tiene y practica el fruto del Espíritu Santo. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Cuál es el origen del gozo? ¿Cuál es? Ahí está en el verso 22. ¿El fruto de quién? ¿Es mío? No. ¿De dónde es? Ojo con esto. ¿Quién es el que lo rescata a usted? Cristo. ¿Quién fue el que vino acá a convencerlo a usted de la obra de Cristo en la cruz del Calvario? El Espíritu Santo. ¿Eso en qué afecta a mi pareja? En todo, porque conforme yo tenga una relación con Cristo, va a afectar a mi pareja. Si yo tengo una buena relación con Jesucristo y yo vivo en libertad, entonces ¿cómo va a vivir mi pareja? Mi pareja va a tener una percepción diferente de lo que es la relación con Dios, una percepción diferente de lo que es la relación con Jesucristo. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Quién es el elemento que debe llenarse de esa fuerza de Dios, de ese fruto de Dios para poderlo emitir? ¿Cierto? Entonces ahí se manifiestan las dos características del gozo, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. ¿Cuántos de aquí quieren salir iluminando? Usted no ha visto que así usted se porte mal, así usted sea un cristianillo pecadorcillo, sea un cristiano pecadorcillo, en usted hay un brillo especial. ¿Quién le da a usted ese brillo? El Espíritu Santo de Dios. Es parte del fruto del Espíritu Santo de Dios. Entonces, como usted está siendo un transmisor de Dios, usted va a ser un transmisor de Dios. El problema es que usted y yo no estamos convencidos de eso. ¿Sabe por qué la mayoría de cristianos no vivimos en una vida victoriosa? Un paréntesis, estoy haciendo un ejercicio, una práctica conceptual de decir no, para ver qué reacción hay ante las personas. Cuando tú le dices a alguien no, lo bloqueas.
Porque uno nunca está esperando eso, porque es parte de nuestro carácter. No, también es una respuesta. Entonces cierro el paréntesis. Si usted está lleno de Dios, si usted está lleno de la libertad de Dios, entonces ¿cómo va a emitirlo? Va a ser un transmisor de la luz divina. ¿Sí me estoy dando a entender, santos de Dios? Entonces, número uno, ¿el gozo es pasajero? No, porque no es circunstancial. ¿El gozo de dónde proviene? De parte de Dios. Ahora, ¿qué destruye el gozo? Hay una sola cosita que destruye el gozo, solo una. Está en ese mismo pasaje. ¿Cómo se llaman las obras de la carne en una sola definición? Diga conmigo, pecado, ya. ¿Qué es lo único que mata el gozo de Dios en un creyente? Amados santos de Dios, cuando usted practica el pecado. Una cosa es, pequé, erré del blanco, desatiné. Y otra cosa es cuando usted practica el pecado. ¿Sabe por qué hay cristianos que dicen que la salvación se pierde? Porque están en una práctica conceptual. Cuando yo tengo lo que es de Dios, Efesios capítulo 6, la armadura de Dios. ¿Qué es lo primero que Dios nos coloca cuando nos da la armadura? El yelmo. ¿Y el yelmo qué representa? La salvación. Y eso no viene de parte nuestra. Eso viene de parte de Dios. Él no lo entrega. Él es el que nos la entrega a nosotros. Él es el que nos la da a nosotros. Yo no tengo fe porque, ese hombre es muy fesudo. Yo no tengo unción por, qué hombre tan ungido. Yo no tengo amor porque, qué hombre tan amoroso. No. Lo que usted y yo tenemos, ¿de dónde proviene? ¿Eso qué tiene que producir en usted? Gozo. Aún lo bueno que hacemos. Aún lo bueno, dice uno de los salmos, aún lo bueno que yo hago no proviene de mí mismo. Porque mi condición es una condición mala, perversa, de continuo, inclinada a hacer lo malo. Amén. Entonces, ¿qué destruye el gozo? El pecado. Entonces de aquí usted tiene que salir diciendo, yo tengo que preocuparme por mi gozo, por mi fortaleza espiritual, para poder coger a mi cónyuge y llevármela de la manito, o a la esposa, a su cónyuge, llevarlo de la manito, porque la Biblia dice que es mejor estar dos que uno, porque si el uno cae, ¿qué hace el otro? Lo levanta. Entonces, ¿qué destruye el gozo? El pecado. Ya, no le busque otra definición, no le busque nada más a eso, ¿listo? Entonces vamos a mirar son algunos ejemplos. Yo saqué seis ejemplos de lo que es el gozo, y entonces si ese ejemplo está en mí, ¿yo qué tengo que hacer alrededor? Número uno, estar yo brillante, hará. Estar yo brillante. Segundo, generar sazón. Número uno, el gozo. Según la Biblia, tenemos seis textos que yo quiero que leigamos. Número uno, ¿de dónde o qué característica produce el gozo? Ojo con esto, el gozo es un don de Dios, que se ejercita a través de la relación con el Padre por medio de la persona de Jesucristo. Jeremías 31:13, mi pastor. Dice la palabra, entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Muy bien, la Virgen concebirá, ¿cierto? Es una figura profética de Miriam, de María, es una figura profética. ¿Y qué está diciendo? Que ella, ¿qué va a transmitir? Alegría. Dice, la Virgen se alegrará. La palabra alegrar ahí es samak en hebreo, que quiere decir ¿qué? Iluminar. Y el resultado ahí, ¿qué fue? Los viejos, los jóvenes, dice, tendrán gozo. ¿Y cuál va a ser el resultado de ese gozo? Cambiaré su lloro en gozo. Su lloro. ¿Qué hace el gozo? Cambia la circunstancialidad de mi vida. El gozo tiene que cambiar la circunstancialidad de su vida. ¿De dónde proviene el gozo? ¿Cuál es la esencia del gozo? De Dios. No. Y entonces, si es del Espíritu de Dios, No es del esposo ni de la esposa. así, como eso proviene de Dios, como el gozo proviene de Dios, ¿qué hace en su vida? Cambia toda la circunstancialidad y la transforma. Entonces se dan cuenta cómo la alegría pasa ¿a dónde? A un segundo plano. El gozo también es profundo y duradero. Salmo 16:11. Aquí están los textos por si los quieren, pues las definiciones, ¿cierto? Salmo 16:11. Dice la palabra de Dios. Me mostrarán la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra
para siempre. Por siempre y para siempre. ¿El gozo de Dios es temporal? No, ¿cierto? Pero según ese salmo hay una particularidad. ¿Cuál es esa particularidad? Tiene que ser revelado. ¿Y quién se lo revela? Dios. Es Dios el que nos revela ese gozo, ¿sí o no? ¿Están conmigo? Tercero, Hechos capítulo 8, verso 8. Había gran gozo en aquella ciudad. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Yo lo coloqué aquí, el gozo afecta a los demás. El gozo afecta a los demás. Si ustedes leen el contexto del libro de los Hechos capítulo 8, está ocurriendo algo poderoso. Felipe está predicando el evangelio en Samaria y hay señales, milagros, prodigios, y cuando hay milagros, señales y prodigios, la gente que está a nuestro alrededor, entonces ¿qué tienden a tener? Mira que tú llegues a una casa y allá ocurre un milagro. El gozo de Dios, ¿qué hace? Afecta a nuestro entorno, afecta a los demás. ¿Cómo afecta tu gozo entonces a tu cónyuge? ¿Cómo lo afecta? ¿Cómo le está afectando? Tú eres de los que llegan a la casa y tu esposa y tu hijo y tus hijos dicen, qué bien, llegó mi papá. Llegó mi mamá. O llegó mi mamá. ¿Cómo está afectando ese gozo en tu entorno? El gozo también testifica lo que ha hecho Dios conmigo. Otro aspecto, ¿quién lo quiere leer? Romanos capítulo 14, verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Recuerden que solamente estamos sacando una palabra, estamos extrayendo una sola palabra de todos los textos que estamos estudiando, ¿cierto? El reino de Dios no consiste en comida y bebida, ¿sí o no? ¿Cuántos de los que están aquí hemos tenido ese mal concepto del reino? De hecho, yo era uno que a mí me hablaban del reino de Dios y yo peleaba con los pastores que hablaban de eso, porque llevaron el reino de Dios al extremo de la teología de la prosperidad. Para que tú muestres que tienes el reino de Dios, muéstrame tus zapatos, que tus zapatos tienen que ser de $5,000. Confunden el reino de Dios con una apariencia física y no con lo que realmente es trascendental. Por eso dice el Señor, el reino de Dios no es comida y bebida, sino es que justicia, dice paz, justicia y gozo en el Espíritu. Entonces, ¿el gozo qué es? Vamos a volver a repetir, ¿qué es el gozo? Brillar, diga conmigo, yo tengo que brillar. Yo tengo que brillar. Ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. La luz del mundo. Entonces, ¿la luz qué hace? En el Evangelio según San Lucas, dice el Señor Jesús, usted no coge una luz y la prende y la coloca en un almud. ¿Saben qué es un almud? Un almud es un cajón. Usted no coge una luz y le pone un cajón encima, sino que la coloca en un lugar alto para que haga esa luz. Ilumine, ilumine. Usted con su gozo, ¿qué tiene que hacer, santo de Dios? Simple, ya. No se enrede más. ¿Qué tiene que hacer con el gozo? Y en todo lugar. Ilumine. ¿Cuántas veces usted no va a donde sus familiares que no son creyentes, porque yo no me contamino? No es que no se contamine, es que es débil y no quiere pecar. Que ese también es un buen argumento. Vale. Yo sé que usted, hijo de coteño, yo sé que usted me puede decir a mí, debatir muchas cosas, pero yo soy de los que digo, si yo puedo ir a donde mi familia a hablar del Evangelio y a mostrarles que el Evangelio no es una religión, ¿qué tengo que hacer? Como matrimonio nuestro. Yo tengo que ir al... Pero ¿cuál es el testimonio que nosotros damos? Que eso a nosotros no nos afecta. No vamos a perder el gozo. Ay, ahora que mi tío me dijo que Petro... Entonces, ¿qué tiene que hacer usted al salir de este lugar con su pareja? Ya lo dijo, brillar. ¿Quiénes tienen que brillar? ¿Los hombres o las mujeres? Diga conmigo, yo tengo que brillar. Yo no puedo esperar que ella brille, porque entonces no me va a hacer feliz a mí. ¿Listo? Vamos con el otro. Gálatas, capítulo 5, verso 22. El gozo es fruto del Espíritu Santo. Ya lo leímos, ¿sí o no? Gálatas, capítulo 5, verso 22 dice que es parte de lo que es el bloque del paquete de Dios en mi vida. Nehemías, capítulo 8, verso 10. ¿Quién lo tiene? Amada, léelo por favor. Luego les dijo, id y comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo
El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Entonces, ¿el gozo es una fuente de qué? El gozo es una fuente de fortaleza. Si ustedes recuerdan el contexto del libro de Nehemías, es un contexto donde a Nehemías le otorgaron una responsabilidad muy grande. La Biblia lo termina como la obra del Señor. Era reconstruir los muros de Jerusalén, ¿cierto? Entonces, ¿a usted y a mí Dios nos ha delegado una obra? Sí. Predicar el Evangelio, anunciar las buenas noticias, establecer el reino de Dios acá en la tierra. ¿Cuántos apóstoles de Dios hay acá? Amén. Ojo con esto, yo sé que ya pastor me miró, no me mire así verbiando. La palabra apóstol ha sido pervertida, pero todos nosotros, según la Biblia, tenemos una función apostólica. ¿Quieren que les explique para que no se vaya con la duda? Se lo voy a explicar. Según la cultura romana de hace 2000 años, el apóstol era el delegado por el emperador para enviarlo a las naciones o a los lugares que ellos iban, que el imperio romano iba a conquistar, y entonces el apóstol iba y llevaba la cultura del imperio, el lenguaje del imperio, el ejército del imperio, la moneda del imperio, todas las características que en su momento era el reino que imperaba. Hoy en día usted y yo, ¿a qué reino pertenecemos? Al de los cielos. Al reino de los cielos. Usted y yo, según la Biblia, somos una colonia celestial que está pasando por esta tierra. Entonces nosotros tenemos que enseñar el lenguaje del reino. Sí. ¿Tenemos que enseñar las leyes del reino? Sí. ¿Tenemos que enseñar la moneda del reino? Sí. Entonces, ¿eso es una función qué? Apostólica. En ese momento, hace 2000 años, a los cristianos les chocó ese término, porque venía de un concepto ¿qué? Romano. Pero Dios siempre coloca e invierte y justifica y redime aún el mismo lenguaje. ¿Están conmigo? Listo, vamos a terminar. Entonces, ¿cuál es su fortaleza? El gozo. El gozo de Dios. El gozo de Dios. Ya este es el último. El gozo está directamente conectado con la salvación. Salmo 51:12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble Me sustente. ¿Qué hace que usted pierda el gozo? El pecado. El pecado, ¿sí o no? Ojo con esto. El gozo está directamente conectado con la salvación de Dios. El gozo está directamente conectado. ¿Por qué? Porque cuando usted recibe la salvación, que esto es una revelación de Dios, esto no es por carne ni sangre. Cuando usted recibe la salvación de Dios, automáticamente usted empieza a experimentar algo que no puede describir. La salvación definitivamente es ¿qué? Personal. ¿Qué tiene que ver entonces esto con la pareja? Que si yo no estoy en el gozo de mi salvación, si yo no estoy confiado y convencido de quién es el autor y consumador de la fe en la cual yo vivo para poder sentir que soy salvo, que vivo eternamente, entonces a mi cónyuge yo no le voy a poder ministrar eso. Entonces, si yo me casé para que ella me hiciera feliz, me fui en volqueta. Yo necesito empezar a entender que yo soy el primero que tengo que experimentar la relación con Dios para poder administrar a mi pareja. Termino con esto, santos de Dios. Una suma de 1 más 1, ¿cuánto es? Eso sería en las matemáticas del mundo. Pero en la matemática y en la ecuación de Dios es 1 más 1 igual 3. Yo y mi relación con Dios. Cristo más mi persona somos 1. Más mi esposa, el resultado somos 3. Nosotros con mi esposa, yo obviamente esto es una alegoría, ¿no? Nosotros con mi esposa siempre hemos dicho, nosotros somos un bloque de 4. Mi esposa, mi hijo, este servidor y Dios. En la medida que usted meta a Dios en la ecuación, el resultado siempre va a ser benéfico para la pareja. El resultado siempre va a ser benéfico para usted mismo. ¿Están conmigo? Entonces, gozo. Vamos a dar la definición de gozo. Jará. ¿Qué significa jará? Brillar. Brillar. Pero no solamente brillar, dice estar brillante. Estar brillantes, emitir luz. Y la otra definición de gozo es sazón en hebreo, que es iluminar. Entonces, una cosa es yo ser brillante y otra cosa es que mi brillo logre afectar. ¿A quién? A con quien usted duerme permanentemente. ¿Quién le conoce el ronquido? Nadie más que su esposa. Vamos a orar a Dios.